Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Como siempre, es un gozo y un privilegio estar juntos para orar, para conocernos, para alabar al Señor. Vamos a orar para iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por este hermoso martes. Gracias, Señor bendito. Gracias porque nos permites iniciar, Señor, otoño. Gracias por el verano que ya pasó. Te pedimos que todo este tiempo, Señor, tú nos bendigas y pares esta pandemia que se ha llevado a tanta gente. Padre, oramos creyendo que tú vas a hacer algo hermoso. Bendice a cada familia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Ayer empezamos ahí en Mateo 17, en el 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Esta es la segunda parte de este hermoso mensaje. Ayer yo les decía la importancia, la necesidad, lo urgente que es que conozcamos más acerca de la muerte del Señor Jesús y de su resurrección, porque de ello depende nuestra eternidad, de ello depende nuestro futuro, de ello depende, mis amados. Entonces tenemos que entender que Él se los estaba diciendo. Yo les decía ayer que Él estaba en Galilea, pero como que salía secretamente para que no lo vieran, para poder adoctrinar a sus discípulos. Pero ahora vemos cómo predijo la parte culpable. Jesús ya había mencionado a los hombres que lo matarían. En orden de entrega, la traición sería efectuada por Judas, quien identificaría a Jesús ante los ancianos y sumos sacerdotes y escribas, quienes por su parte lo entregarían a los gentiles o a los romanos para su ejecución. Pedro, predicando a los judíos inmediatamente después de Pentecostés, acusó a los judíos de entregar por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Fueron hombres quienes mataron a Jesús, hombres que lo necesitaban desesperadamente, como lo necesitamos tú y yo, como lo necesitamos tú y yo. Los hombres que hicieron complot y causaron la muerte de Jesús eran judíos, era Judas y lo que le siguieron. Por raza y por elección de Dios eran personas de su propio pueblo. También esperaban al Mesías, pero no le conocieron. Fíjense cómo dice ahí en Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, en el versículo 11. Ahí nos dice muy claramente lo que sucedió. Dice a los suyos, dice desde el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué precioso, pero qué triste. A lo suyo, ¿qué es lo suyo? El mundo es lo suyo. Le pertenece el mundo y la tierra y su plenitud son de él. Pero no le conocieron. Los suyos no le conocieron. Qué triste. Milenios de estar esperando el Mesías y el día que llega no lo reciben, sino que lo matan. Pero era el consejo de Dios, era el consejo de Dios. Tenemos que entenderlo. Ellos no querían el tipo de Mesías que era el Señor Jesús. Ellos querían un Mesías de poder, de fama, de riqueza, que pudiera dar a Israel la gloria de un gobierno internacional y teocrático. Pero eso no es así. El reino de Dios es diferente. Es diferente. Los hombres que ejecutaron su muerte eran romanos, precisamente aquellos a quien había venido para abrirles la puerta de la salvación.
La salvación había estado vedada para ellos, pero ahora por medio de Cristo podrían ser salvados y vivir eternamente. Tendrían que haber estado agradecidos y haberle recibido con los brazos abiertos, pero ellos también rechazaron sus afirmaciones, no soportaban cada vez que Jesús decía yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Ellos no soportaban esas palabras que él daba, no lo podían entender. Ellos deberían de estar agradecidos. Ellos rechazaron esas afirmaciones, lo juzgaron, lo ejecutaron y lo hicieron todo con propósito político. Fíjense qué impresionante que dice Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tan claro que lo dice y no lo entendemos, tan claro que lo dice. El Señor Jesús predijo su muerte. Fíjense en el 23 como dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. El Señor predijo su muerte de la forma más sencilla posible. Jesucristo fue muerto por dos razones. Primero, los religiosos lo entregaron a los gentiles por el hecho de ser una amenaza para ellos. Estas son importantes cosas que tenemos que entender, que precisamente mataron los religiosos a Jesús. Esto lo demuestran estos pasajes. Dice Juan 10, 31 al 33. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Eso es lo que le reclamaban, no soportaban. Para ellos era un fanfarrón que estaba diciendo, yo soy, yo puedo levantar ese templo, yo puedo hacer, yo puedo. Pero no entendieron la profundidad de las palabras del Señor Jesús. Y tú y yo tenemos que entenderlas, porque de ello depende nuestra relación con Dios. En Hechos 22 y 23, Pedro dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, como las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¡Wow! Y sabes que a veces juzgamos tanto a los judíos y a los romanos, pero tú y yo también fuimos causa de su muerte. Él murió por nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo. En Primera de Tesalonicenses 2:14, Primera de Tesalonicenses 2:14. Vamos a ver lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 2:14. Dice en el versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres,
impidiéndoles hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hasta el extremo. Tenemos que entender, mis amados, el propósito tan precioso y tan tremendo que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Hasta aquí le vamos a dejar, pero mañana vamos a seguir. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesucristo. Lo enviaste a lo suyo y lo suyo no lo conoció. Y los suyos lo mataron, Señor. Oh, Padre, qué gran obra. Cómo tuviste que sufrir ver la muerte, de ver a tu Hijo crucificado para que nosotros tengamos vida. Enséñanos a apreciar la muerte y la resurrección de Jesús, a agradecerte, Señor, que hayas mandado a Jesús a morir por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Los espero en Castillo del Rey Victoria, Ruiz Cortines 721 Oriente. Ahí los esperamos los miércoles y los domingos. Damos gracias a Dios por haber estado. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.